Bueno, en primer lugar, agradeceros, por supuesto, la participación en el evento y daros la enhorabuena, por supuesto, por estas fantásticas jornadas que habéis organizado. En primer lugar, diré que los ciberriesgos son una realidad, no hace falta que lo diga, porque ya lo han comentado mis compañeros con anterioridad. Son una realidad que han provocado en el año 2019 en torno a 1 billón de euros de pérdidas a nivel mundial. En el año 2019, el Centro Criptológico Nacional había gestionado en torno a 42.000 ciberincidentes. Fíjate, un 11% más de lo que gestionó en el año anterior y un 7,5% de los mismos eran totalmente críticos. INCIBE, además, había gestionado más de 100.000 ciberincidentes. La pregunta es clara, ¿nuestras empresas no están correctamente protegidas? Me voy a un informe de Google del año 2019 en el que indicaba que 3 millones de empresas españolas, 3 millones de empresas españolas, se dice pronto, están poco o nada protegidas. El coste medio del ciberataque es de 35.000 euros y el dato que más preocupa es que un 60% de las empresas ciberatacadas cierran 6 meses después de haber sufrido ese ciberataque. Es decir, no hay ese punto de resiliencia que es totalmente necesario en este momento. Este escenario ya era complejo el año pasado y este año con la pandemia, y como comentaban los compañeros, bueno, pues evidentemente se ha visto agravado. Se ha visto agravado porque la necesidad de trabajar de otra manera, la necesidad de primar la actividad económica ha provocado un despliegue en tiempo récord de los puestos de teletrabajo. En tiempo récord, de tal manera que primando esa actividad económica que decía antes, bueno, pues hemos olvidado en cierta manera la ciberseguridad. En un informe que publica IBIELAB, Instituto Valenciano, de que en la primera parte del año hemos pasado de un 4% de personas teletrabajando a una incidencia del 35% de personas teletrabajando. Esto unido a la falta de medidas de seguridad que comentaba anteriormente. Pues evidentemente una hiperconectividad que, como los compañeros anteriores de panel han comentado, ha sido un caldo de cultivo perfecto para los hackers. IBM publicaba datos indicando que en la primera parte del año en España, en Europa, el incremento de los ciberataques estaba cifrado en un 125%, un dato escalofriante. En este punto es cuando nosotros nos tenemos que parar y pensar cuáles son las consecuencias que tiene para una empresa haber sufrido un ciberataque. Bueno, hay 4 crisis distintas que se pueden provocar. Hay una crisis legal absoluta, es decir, ¿en qué responsabilidad incurro por incumplimiento, por ejemplo, de normativa en protección de datos? ¿Qué dice la ley? Hay una crisis en los sistemas, daños a los sistemas informáticos, imposibilidad de acceder para prestar el servicio o la actividad que tenga asignada esa empresa. ¿Se han dañado mis sistemas? ¿El malware sigue dentro de los ordenadores de mis empleados? ¿Cómo contengo el ciberincidente? Es decir, son momentos, yo creo que dramáticos para una empresa cuando sufre un ciberataque y no sabe cómo reaccionar o a quién puede dirigirse para que le preste esa ayuda. Hay una crisis financiera, además, porque hay que afrontar el pago de posibles reclamaciones de terceros como consecuencia de esa vulneración de datos en materia de protección de datos personales, interrupción de negocio. Imaginaros una empresa que no puede reactivar sus sistemas, que no tiene esa resiliencia de la que hemos hablado antes y que inevitablemente se tiene que quedar de brazos cruzados esperando a que aquello se solucione. Muchas de ellas se ven inevitablemente abocadas al pago de un rescate para poder volver a recuperar esa normalidad en los sistemas. Hay multitud de pérdidas económicas, además del costo que supone volver a reinstaurar los sistemas informáticos a una situación previa a la que ha causado el ciberataque. Y por último, algo a lo que las empresas tienen pánico y es la crisis reputacional, porque puede llegar a provocar un descrédito empresarial. En este escenario tan complejo, el seguro de ciberriesgos se configura como un elemento estratégico en la gerencia de riesgos de la empresa junto con los planes de continuidad de negocio. No se puede configurar el seguro de ciberriesgos como un elemento paliativo de falta de medidas de seguridad. La pregunta es, ¿el seguro de ciberriesgos por sí solo es suficiente? Después de haber escuchado a todos mis compañeros, la respuesta de todas las personas que nos están escuchando es claramente no. Esto es una conjunción de factores. Por un lado, hay que conjugar medidas
y, por otro lado, medidas de respuesta. Las medidas preventivas son múltiples. Para empezar, dentro de la gerencia de riesgos de las empresas, se tiene que empezar a considerar el ciberriesgo como una realidad. Y aunque nos sorprenda, esto no ocurre en la gran mayoría de las empresas, sí, en las grandes, pero sí, en las grandes o en la mayoría de las grandes. Yo diría que en todas las grandes, pero no en las pymes y desde luego no en las pequeñas. No hay un elemento de ciberseguridad que tengan interiorizado. Además, también en materia de protección de datos. Estamos haciendo bien las cosas en materia de protección de datos en las pequeñas empresas, en las pymes, incluso diría en las grandes empresas. Otra de las medidas preventivas es la implantación de modelos de seguridad cero atrás. Lo hemos oído anteriormente. La verdad es que es básico. El paradigma ha cambiado absolutamente. El modelo que teníamos de protección como consecuencia de la propia evolución de los ciberataques y de la inteligencia de los ciberdelincuentes, pues nos ha obligado a cambiar el sistema con el que nos protegíamos. Claramente hay que llevar a cabo una inversión en materia de ciberseguridad. Otra de las medidas preventivas es desarrollar un plan de continuidad, efectuar simulacros, mantener ese plan totalmente actualizado. Y totalmente relevante, formación a empleados en materia de ciberseguridad. Los empleados son la vía de entrada más recurrente por parte de los hackers, son el eslabón más débil. ¿Cuáles son las medidas de respuesta cuando sufrimos un ciberataque? Bueno, pues evidentemente medidas de contención, la puesta en marcha de ese plan de continuidad que hemos definido previamente y en última instancia el ciberseguro, que es totalmente estratégico. Cuando hablamos de seguro de ciberriesgos, decíamos antes que no era un elemento paliativo de medidas, de falta de medidas de seguridad. Es cierto, de hecho, para contratarlo exigimos que se acredite por parte de la empresa el cumplimiento de una serie de medidas. Y estamos hablando de algo totalmente básico que desgraciadamente no todas las empresas cumplen. Antivirus, firewall, parches de seguridad. Una de las preguntas más recurrentes que solemos formular a los clientes es la tipología de datos que obran en sus sistemas, porque como establece la Ley de Protección de Datos, hay datos de carácter personal que son más sensibles que otros y, por ejemplo, hablamos de los datos sanitarios. Además, también preguntamos sobre la existencia de ciberataques para saber, bueno, pues en qué momento han sido ciberatacados, cómo se llevó a cabo la desinfección, cuáles son las medidas que se llevaron a cabo y la capacidad de resiliencia de la empresa en ese momento. Estas preguntas las hacemos o bien a través de un cuestionario o en algunos casos, incluso en empresas quizá más grandes, nos conectamos a sus sistemas y hacemos simulaciones. El seguro de responsabilidad, el seguro de ciberriesgo se compone de 3 bloques, principalmente el seguro de responsabilidad civil, el bloque de responsabilidad civil, en el que amparamos las coberturas de responsabilidad civil por violación de privacidad o vulneración de privacidad. ¿Qué cubrimos en esta garantía? Bueno, pues los perjuicios causados a terceros y a empleados, porque los empleados también tienen sus datos dentro de los sistemas informáticos de la empresa asegurada. Pues cubrimos esos perjuicios que se haya causado a esos terceros y a esos empleados como consecuencia de esa vulneración de datos que obran en los sistemas informáticos del asegurado, de la empresa. Otra de las coberturas es la responsabilidad civil multimedia y publicidad. Imaginaros que tenemos archivos informáticos que, bueno, en principio están protegidos dentro de nuestros sistemas y como consecuencia de un ciberataque se publican. Bueno, pues no solo protegemos los datos de carácter personal y la información confidencial, sino todo tipo de contenido que acaba siendo publicado, acaba siendo publicitado en cualquier medio como consecuencia de ese ciberataque. Pues el tercero que resulte perjudicado como consecuencia de esa publicación, evidentemente esa reclamación también está amparada dentro de la póliza de ciberriesgos. Gastos de defensa y fianzas sin lugar a dudas como consecuencia de esas reclamaciones. Hay un segundo bloque, que es el de protección de datos y que viene a responder principalmente a aquellas demandas que establecía en su momento el Reglamento Europeo y en este momento la Ley Orgánica de Protección de Datos. Da cobertura a las multas y sanciones que se impongan a la empresa como consecuencia de esa vulneración de la normativa en materia de protección de datos personales. Además, hay otra segunda cobertura que habla de los gastos de notificación por violación de privacidad. Son necesarios y además los impone la ley. ¿A qué tipo de gastos derivados de la violación de la obligación de notificación de esa violación a terceros nos estamos refiriendo? Bueno, pues establecimiento de un call center para atender a los interesados, el desarrollo de un informe forense que nos permita identificar cuáles son las causas, qué es lo que ha ocurrido, qué datos han sido vulnerados y dónde están esos datos. Además, también acompañamos al asegurado en un asesoramiento legal para evaluar la situación y las medidas más apropiadas que debe acometer en este momento de incertidumbre total.
Ya antes hablábamos que el daño reputacional es una de las crisis que se genera. Bueno, pues evidentemente no podíamos olvidarnos de esto dentro del condicionado de la póliza de Mapfre, campaña de publicidad para mitigar ese impacto mediático que sufre en ese mismo momento, cuando lo acaba de sufrir, cuando acaba de tener el ciberataque, en ese mismo momento campaña de publicidad para proteger al asegurado de ese impacto mediático por la vulneración de datos que ha sufrido. Si además, a lo largo de este proceso, el asegurado, bueno, la empresa acaba teniendo una multa impuesta porque se entiende que no ha seguido las pautas que exigía la normativa en materia de protección de datos, bueno, pues como decíamos anteriormente, abonaríamos la multa, pero además también restitución de imagen por esa sanción, porque esa sanción también causa daño reputacional. Por último, la cobertura de daños al asegurado, daños a los sistemas informáticos del asegurado. Aquí es importantísimo la prestación de un servicio de un proveedor tecnológico que nos dé tranquilidad. Tenemos una respuesta a incidentes 24 horas, 7 días a la semana. No sabemos lo que nos ha ocurrido, pero levantamos el teléfono y hay alguien, hay un experto detrás que nos está diciendo en nombre de Mapfre qué es lo que ha ocurrido y cómo vamos a solventarlo. Para mí es vital acompañar al asegurado en este momento de crisis absoluta. Las coberturas, las actividades que va a llevar a cabo, las reparaciones que va a llevar a cabo y las acciones que va a llevar a cabo ese proveedor tecnológico son diversas, desde la restauración del software y la recreación de datos dañados, perdidos o destruidos, descontaminación del malware, que es hartamente complejo, restauración del sistema de control de acceso y restauración del perímetro de seguridad y, por supuesto, honorarios de expertos en todo lo que se requiera y se refiera a delimitar el origen, el impacto y evaluar los costes de esos daños a los sistemas informáticos. Además, como consecuencia de esos daños a los sistemas informáticos, hemos comentado que se provocaba una paralización de la actividad del asegurado. Pues hay una cobertura específica de interrupción de negocio con un plazo de extensión de 3 meses. Durante 3 meses, la paralización que sufra el asegurado como consecuencia de ese daño a los sistemas informáticos estará protegida con cargo a la póliza. Y por último, bueno, pues la amenaza de extorsión cibernética para completar perfectamente este producto. La verdad es que la preocupación de las empresas en materia de crisis cuando se genera un ciberataque, el principal factor que les preocupa es el daño reputacional y el segundo, la interrupción de negocio. En último lugar, la cuestión que más les preocupa son las reclamaciones por violación de datos personales, pero cuando desde la aseguradora, desde Mapfre, nosotros analizamos cuál es el impacto que tiene en coste cada una de ellas, desde luego el daño reputacional no es el primero. Los siniestros que nos provocan un mayor coste son los servicios de gestión de crisis, esos que comentábamos anteriormente. Yo creo que por último, y para no extenderme y ajustarme al tiempo que corresponde a la ponencia, creo que debemos hacer una reflexión de la situación que tenemos actualmente, de la relevancia que tienen los ciberriesgos en nuestro mundo hoy en día y 3 conclusiones finales. Todos vamos a ser ciberatacados. Esto es un hecho. La pregunta es cuándo y qué impacto tendrá en nuestro negocio. La segunda reflexión es la que hemos comentado anteriormente. El 60% de las pymes que sufren un ciberataque acaban cerrando 6 meses después. ¿Queremos ser una de ellas? Y la última reflexión es recomendación. La ciberseguridad, la concienciación y el ciberseguro son estratégicos para la protección de la empresa.